Y vamos Gracias. a empezar ahora con la presentación de las monografías. Entonces vamos a llamar, A ver, permítame, profesor Luis, por favor. Creo que por ética no debo ser yo parte del jurado en esta etapa. Por favor, yo paso a ser eh, ya, reemplazante y por favor asúmalo usted, porque no sería ético de que yo soy la docente y tenga que hacer la evaluación, por favor. Quiero que me entienda. perfecto, bien, la participación ahora de Bazán Honorio y Rojas Ariza con su trabajo Efecto Económico en el nivel de ventas del restaurante Peña Señor Perú debido al COVID-19, Ciudad de Piura, marzo-julio del 2020. Bazán Honorio y Rojas Ariza, por favor, presenten su trabajo. Ok, ya está el trabajo, pueden empezar con la exposición. Buenos días, jurado, compañeros. El día de hoy mi compañero y yo vamos a exponer nuestra monografía para optar por el grado de bachiller. El título de nuestra monografía, perdón, es El efecto económico en el nivel de ventas del restaurante Peña Señor Perú debido al COVID-19 en la ciudad de Piura entre los meses de marzo a agosto del 2020. Nuestra asesora es la doctora Gladys y nuestra línea de investigación es gerencia e innovación. Como objetivos, tenemos que nuestro objetivo general es determinar cuál ha sido el efecto económico que existe entre la pandemia del COVID-19 que vivimos actualmente y el nivel de ventas del restaurante Peña Señor Perú en la ciudad de Piura de marzo a agosto del 2020. Nuestro objetivo específico letra A es analizar cuál ha sido la variación de la cartera de clientes de Restaurante Peña Señor Perú durante el transcurso de la investigación a través de información documental. Nuestro objetivo específico B es analizar las medidas que fueron adoptadas por este restaurante con respecto a la modalidad de servicio a domicilio que fue aprobada por el Estado en la ciudad de Piura. Nuestro objetivo específico C es analizar en qué medida esta pandemia afectó el porcentaje de ventas del restaurante. Nuestro objetivo D es identificar cuáles fueron los protocolos de salubridad implementados por el restaurante. Y nuestro objetivo específico E es determinar cuál ha sido el porcentaje de despido de los colaboradores. Un breve resumen de la presentación es que nuestro propósito es identificar cuál ha sido el efecto económico que se produjo en el restaurante Peña Señor Perú entre los meses de marzo a agosto del presente año a raíz de la pandemia ocasionada por la aparición del nuevo coronavirus. En la actualidad nos vemos enfrentados pues a este nuevo coronavirus aparecido el año pasado, que se originó en Wuhan, China, en diciembre del año pasado, y que a lo largo de estos meses ha causado grandes cantidades de fallecimiento y ha golpeado fuertemente a todos los países a nivel mundial. Hasta el día de hoy no se ha encontrado la cura, lo cual ha llevado a que muchas empresas, grandes y pequeñas, tengan que reinventarse, ¿no? Uno de ellos es la empresa que hemos investigado. Antes de la pandemia, esta empresa trabajaba como peña y discoteca y manejaba 3 locales, buscando una solución al cierre que tuvo que realizar por el efectos de la cuarentena y el estado de emergencia. Se tuvo que adaptar y se reinventó como Tres Pechugas, una pollería que brinda servicio a delivery de pollo a la brasa. En nuestro primer capítulo tenemos los efectos económicos. Acá vamos a mencionar las definiciones de economía, niveles socioeconómicos, ingreso económico, pobreza y crecimiento económico. Como breves acotaciones de cada uno, tenemos que el origen etimológico de la palabra economía proviene del griego oikonomos, que significa que administra una casa. Y se puede relacionar a la ciencia de la economía, porque la economía es lo que analiza cómo es que se administra, ya sea de manera macro o micro,
la forma de administración de, no sé, ciudades, países a nivel mundial. En los niveles socioeconómicos tenemos que es una medida de posición relativa, económica y social de una persona u hogar dentro de una escala. Los ingresos económicos nos dice que el tipo de ingreso que recibe una persona o compañía u organización depende de la clase de actividad que realice. Y en pobreza y crecimiento tenemos que el crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza, según García Carpio y Céspedes Reinaga. Aquí tenemos dos definiciones de economía. Para Mankiw, en su libro Principios de Economía, nos dice que es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos que son escasos. Es decir, Mankiw nos explica que desgraciadamente en el mundo, en nuestra sociedad, los recursos no son suficientes para solventar todas las necesidades o deseos de toda la población. Entonces, la economía busca encontrar cómo es que la sociedad administra estos recursos para solventar sus necesidades. Y por otro lado, Skousen nos define la economía como el análisis de cómo es que las personas transforman recursos que tienen al alcance de sus manos en productos o servicios finales para ser utilizados por los individuos. En los niveles socioeconómicos, tenemos que el nivel socioeconómico, por decirlo de una manera, a diferencia de las características físicas, que se puede ver con facilidad en una persona, esto es algo un poco más como abstracto, porque no hay una regla exacta para decir en qué clase se encuentra cada persona, ¿no? Se puede definir como la posición de una persona u hogar dentro de una estructura social jerárquica. Y para definir estos niveles, existe una regla AMAI NSE 8x7 que nos indica 7 escalones, digamos, de los niveles, ¿no? Nivel A y B, donde la población está orientada a planear su futuro, a dejar una base, digamos, a sus hijos, y sus ingresos van dirigidos en su mayoría al futuro, ¿no? A tener un buen futuro. Tenemos la clase C+, donde su principal, digamos, gasto es entretenimiento y comunicación. En la C es vida práctica, solventar las necesidades que tiene cada uno. C-, que es el mínimo de practicidad, o sea, tienen con las justas lo justo y necesario para sobrevivir. D+, condiciones básicas y necesarias. D, paredes de algunos servicios. Y E, escasez, que es la pobreza, digamos. Pobreza. En ingresos económicos tenemos que el ingreso es un sueldo o retribución que se consigue por llevar a cabo alguna actividad, ¿no? Se puede explicar el ingreso total de una persona, entendiendo que si un trabajador realiza una actividad en un determinado trabajo y recibe una remuneración en un determinado periodo de tiempo, ese es su ingreso total. Mientras que si este trabajador, además de recibir una remuneración por este trabajo, por decir, tiene un inmueble, alquila un inmueble, entonces su ingreso total sería la remuneración por su trabajo más el ingreso por el alquiler del inmueble. En pobreza y crecimiento económico. Aquí hay, para autores como Wenger, él nos dice que la pobreza se puede ver desde dos caras, ¿no? Desde un lado, digamos, súper pesimista y súper conformista, en donde simplemente la gente pobre dice, pues no tengo dinero, no puedo hacer más, no puedo estudiar y me dedico a seguir en lo que estoy. Y por otro lado también tiene el lado, digamos, positivo, ¿no? Donde una persona, un niño que crece, digamos, con algunas carencias, busca mejorar y brindarle a un futuro, a la familia que puede tener un futuro, mejores condiciones que las que él ha tenido. Otros autores como Bolvinic y Hernández han agregado los términos de pobreza absoluta y pobreza relativa. Y en crecimiento económico tenemos que
Algunos de los factores con los que se interpreta el crecimiento económico, según la experiencia internacional, para obtener un aumento económico, está sostenido en tres cláusulas básicas, que es que el capital físico de cada trabajador debe extenderse sostenidamente a lo largo del tiempo. En segundo lugar, tenemos que la productividad económica de cada país debe aumentar. Y en tercer lugar, tenemos que se ha visto que los países que tienen mejor crecimiento son aquellos cuyo crecimiento está dirigido y orientado en base a las exportaciones. Ahora, en nuestro capítulo número 2 hemos hablado sobre el COVID-19. Tenemos la conceptualización del COVID, síntomas, origen y propagación, prevención, vacuna, medicamentos o tratamiento, contacto con animales y el efecto económico que ha tenido el COVID. Para conceptualizar el COVID sabemos que es una nueva cepa de la familia de los coronavirus, virus que existen hace muchos años y que pueden causar desde una gripe común hasta episodios que pueden llevar a la muerte, como el SARS y el MERS, que son dos virus orientales muy graves, muy peligrosos. Y este nuevo coronavirus se lo conoce también como el SARS-CoV-2, porque tiene mucha similitud con el SARS, que fue también un virus muy agresivo. Se lo conoce también como el virus de Wuhan, pues se tienen noticias de su aparición, que el brote, digamos, empezó en la ciudad de Wuhan, en China, y el 11 de marzo del 2020, del presente año, fue declarado como pandemia mundial por la OMS. Entre sus síntomas tenemos que se puede, digamos, dividir más o menos en dos la enfermedad, ¿no? A las personas, digamos, en dos grupos. Unas son sintomáticas y otras son asintomáticas. Dentro de las sintomáticas, si mal no recuerdo, es el 20% más o menos del total de contagiados. Presentan síntomas como fiebres, diarreas, como una gripe, pero muy fuerte. Aproximadamente el 5% requieren hospitalización y necesitan respiración artificial, y la tasa de mortalidad, que varía de acuerdo a cada país, es aproximadamente un 3%. Y por otro lado también tenemos los contagiados asintomáticos, que son aquellos que pueden no tener ningún síntoma, como pueden tener tal vez un malestar muy leve, y que son los más peligrosos, porque ellos, al no sentirse contagiados, no sentirse enfermos, quizás no se protegen lo suficiente y al momento de salir pueden contagiar a muchas personas. Entre el origen y la propagación, como ya lo dije, el centro, digamos, del brote fue China en diciembre del 2019, ¿no? Ya se ha extendido a otros países del sureste asiático, a Europa y América. Entre los más afectados tenemos Estados Unidos, ya superando lejos los 3 millones de contagiados, Brasil ya superando los 2 millones, India superando el millón, Rusia llegando también al millón, y en quinto lugar tenemos al Perú. Estas cifras son cifras oficiales que han sido brindadas por cada gobierno. La propagación de este virus es, digamos, de persona a persona, que se transmite por las gotículas que salen de cada contagiado. En la prevención tenemos que a nivel mundial se ha indicado que es súper importante el lavado de manos, no mínimo 20 segundos con agua con jabón, puesto que el jabón debilita, la espuma del jabón debilita la capa de grasa que envuelve al virus, y el virus por ende muere. Adicional a esto se sugiere también el uso de alcohol al 70%, sea líquido o en gel, y sabemos que acá en Perú es obligatorio el uso de mascarillas, y si vas en un transporte público, el uso de la máscara facial completa. En vacunas, medicamentos o tratamientos, sabemos que no existe hasta ahora una vacuna específica, sino que está en investigación. Ya tenemos varios laboratorios que tienen, digamos, ya casi preparados, esperando a que les den el visto bueno por el paso del tiempo de incubación, creo que es de la vacuna, del virus dentro del cuerpo, para ver si es que no tiene ningún efecto adverso.
Sabemos que tampoco existen medicamentos o tratamientos que, digamos, nos ayuden a curar directamente el coronavirus, ¿no? En nuestro país se utilizan antibióticos como la citromicina, que en realidad es para atacar cualquier infección por alguna bacteria, porque un antibiótico no ataca directamente un virus. Se utilizan los antipiréticos para bajar la fiebre, la ivermectina, que es un antiparasitario que se supone en más o menos un 30% ayuda a un mejor pronóstico a lo largo de la enfermedad, pero digamos todos son medicamentos o tratamientos paliativos, no son medicamentos que te vayan a curar exactamente el COVID. Le doy paso a mi compañera, muchas gracias. Buenos días a todos. Quisiera saber si es que sí se escucha. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ok. Siguiendo con la exposición, tenemos el... ¿Sí? Se lo escucha muy bien, adelante. Ya, gracias. Tenemos el contacto con animales. Dentro de la familia de los coronavirus existen algunos que afectan a los animales y en algunas ocasiones se transmiten a través de ellos, como el SARS-CoV, que se asocia con las civetas. Si bien es cierto, cuando empezó el nuevo coronavirus, se pensaba que se transmitía por el murciélago, que fue origen de ahí. Hasta el día de hoy no se ha confirmado que sea procedente de este animal. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los efectos económicos, tenemos, como ya todos sabemos, una de las medidas adaptadas a nivel mundial fue el aislamiento social o la cuarentena, empezando por Wuhan, China, donde se inició esta pandemia. Esta cuarentena trajo consigo un paro abrupto en las importaciones y exportaciones del país asiático, siendo China el principal proveedor de mano de obra del país. A nivel mundial, muchas organizaciones se vieron afectadas por esto. Su paso por Europa causó efectos similares. Su llegada a Perú no fue diferente. Se vieron obligados a cerrar grandes tiendas como los pequeños comerciantes que vivían día a día, lo cual ha afectado la economía de la mayoría de las familias peruanas. En un principio se anunció que solamente duraría 15 días la cuarentena o 2 semanas, lo cual fue tomado con cierto rechazo por parte de la población, porque muchos de nosotros pensamos que nos quedaríamos sin trabajo, lo cual se ha tenido que ir expandiendo con el tiempo a medida que la enfermedad ha ido avanzando. Esta cuarentena se ha visto alargada ya por varios meses. Desgraciadamente, la economía de nuestro país se ha visto muy lastimada y no es la mejor desde hace ya muchos años. Si bien es cierto, el Estado nos pudo apoyar, apoyó a la población más vulnerable, pero no ha logrado cubrirla durante todos estos meses. Actualmente, cuando nosotros empezamos la pandemia, se sabía que el porcentaje de desempleo en el país era del 6.1%, el cual en la actualidad se estima que ha subido a un 16.3%, con una tasa de aumento en los trabajadores informales. Anita, siguiente diapositiva, por favor. Como capítulo 3 tenemos el restaurante Peña Señor Perú. Vamos a hablar un poco acerca de su historia. Siguiente diapositiva. Es su historia. Esta empresa fue creada ya hace 7 años en un terreno propio del señor Jorge Vladimir Santamaría Salazar, quien es el dueño. Empezaron de a pocos, puesto que dicho terreno se encontraba en una zona muy alejada de la ciudad, no muy alejada, es decir, no es muy céntrica la zona, y más conocida por los piuranos como la zona industrial. Sumado a esto, tenían cerca al restaurante Dos Jarras, que ya es conocido como una peña, que tenía ya se estableció en el mercado durante bastante tiempo, y es reconocido por esto. Esta vendría a ser su competencia directa. Empezaron de a pocos con lo más indispensable, que son el cocinero, mozos implementaron la cocina, y que el tiempo después implementaron el show, que hasta el día de hoy, hasta antes de empezar la cuarentena, brindaban show en vivo con orquestas piuranas y venezolanas que se encontraban en la ciudad de Piura.
Tiempo después vieron la gran acogida que tuvieron en el público, se dedicaron a crear 2 empresas más, o sea, 2 centros de entretenimiento en el mismo local, lo cual los divide en tres discotecas. La única diferencia es que cada uno está dirigido a diferente público. Como bien sabemos, Play está dirigido a un público de 18 años a 25 años. Por el otro, Mood se encuentra dirigido a jóvenes y adultos desde los 25 años. Y Señor Perú, que funcionaba como peña los domingos, bueno, jueves, viernes, sábado y domingo, pero los domingos abría su establecimiento como un centro familiar para que puedan asistir las familias piuranas. Dentro de la nómina de trabajadores de Señor Perú se encuentra el dueño y gerente Jorge Santamaría, el administrador, el supervisor, los cocineros y mozos. Cuenta con 60 trabajadores, de los cuales la mitad eran contratados por un service para el servicio de vigilancia de la empresa. Tienen un grupo de promotores, los cuales era un grupo de 90 personas que trabajaban para la empresa. Si bien es cierto, ellos no trabajaban de forma oficial, no estaban oficialmente dentro de su nómina de trabajadores, pero estos jóvenes destacaban por su habilidad para promocionar el local y sociabilizar. Es decir, ellos trabajaban por comisiones en las 3 diferentes discotecas, lo cual se les brindaba ya sea invitaciones, promociones a su público que iba más recurrente o que iba dirigidos o que iban por su propia invitación, ofreciéndoles un buen servicio. Además de estos promotores, en la puerta se cobraba una entrada, depende de la zona en la cual quisieran ingresar. Siguiente diapo, Anita, por favor. Tenemos como misión, ser reconocida como la peña del norte de la región, expandiendo el proyecto al resto del país y generando su sustentabilidad en el tiempo. Como visión, brindar los mejores servicios de entretenimiento y gastronomía de la región, cumpliendo con la consigna fundamental del centro de entretenimiento, que es la diversión sana, segura y de calidad. Frente a esto, tenemos las estrategias adoptadas. Regresa a la anterior diapositiva, Anita. La anterior. Ya. Dentro de las estrategias adoptadas, el 16 de marzo del 2020 se decretó el inicio del aislamiento social para nuestro país, luego de haberse conocido a 10 días el primer caso de coronavirus en nuestro país, por la cual el local tuvo que cerrar sus puertas de manera obligatoria. Durante las 2 primeras semanas no hubieron ningún cambio en su nómina de trabajadores, se mantuvo intacta, pero a medida que se vio prolongando el aislamiento social obligatorio, tuvo que ser recortado. Si bien es cierto, la mayor parte de sus trabajadores eran de manera informal, no estaban dentro de la planilla, se podría decir, trabajaban como promotores a través de comisiones y sí existieron gran cantidad de despidos. La empresa trabajaba con un service que brindaba el servicio de vigilancia, como ya lo nombré anteriormente, con el cual tuvo que terminar su contrato, así como terminó contrato con mozos, cocineros y ayudantes, que eran un total de 60 personas que trabajaban para esta empresa. Se decidió conservar los puestos indispensables para el manejo, el dueño, el gerente, el administrador, el supervisor y los vigilantes. En total son 6 personas, las cuales ahorita se encuentran laborando. Dentro de su cartera de clientes, como Señor Perú, se encontraba dirigido a los sectores A, B y C, adultos mayores de 18 años en adelante, excepto los domingos cuando funcionaba el centro de entretenimiento para las familias piuranas, con la creación de 3 pechugas. Bien, vaya concluyendo porque el tiempo que dispone ya se le está agotando, por favor. Ok. Ya, iríamos a creación de 3 pechugas. Se decidió, de frente, ok. Bueno, iniciaron sus labores ofreciendo, como bien sabemos, 3 pechugas, el restaurante Señor Perú se tuvo que reinventar
ofreciendo el producto de pollos a la brasa en presentaciones de cuarto, medio y pollo completo. Todas las ventas se realizan a través de delivery, y así, con las medidas adoptadas por el MINSA, tuvieron que abrir sus 3 locales, implementándolos para que puedan asistir, ya tengan manera de recojo, puedan sentarse a comer en el establecimiento o por delivery. Siguiente diapositiva, Anita. Bueno, dentro de las conclusiones tenemos que la economía es una ciencia que se encarga de identificar si un individuo o familia puede saciar sus necesidades basándose en sus ingresos. La pobreza puede ser buena desde el punto en que se mire, porque esta puede, por lo poco que tengas, puede ser un impulso para poder lograr diferentes cosas que antes veíamos como una limitación por la falta de dinero. La infección por coronavirus generada por el nuevo COVID-19, a pesar de tener un índice mortal casi de 3%, se ha convertido en una pandemia que ha logrado detener al mundo entero. El COVID-19 ha afectado la tasa de desempleo, al cual al inicio teníamos un 6,1% en el país, y actualmente se estima que tenemos un 16,3%. También tenemos que cuidarnos de los protocolos establecidos, puesto que a pesar de que no existe una cura en el momento, por ahora, se mantiene en curso una búsqueda. Debido a la coyuntura actual, los diferentes negocios tuvieron que reinventarse. Como bien sabemos, señor Perú tuvo que tener un ascenso en su despido del 90%. Y se reinventaron como 3 pechugas hasta el día de hoy. Gracias. Vamos a trabajar aquí como jurados, Miss Paola, ¿y quién habla? Profesor Giovanni acaba de ir un ratito a clases. Miss Paola, ¿puede tomar las preguntas? Sí, claro que sí. Hola, ¿cómo están, Anita, Michelle? Gusto de verlas. Chicas, una consulta. El nombre de su investigación es efecto económico, ¿no? En el nivel de ventas del restaurante Peña Señor Perú. Es decir, aquí, ¿cuál fue básicamente la problemática, la preocupación que ustedes querían determinar? Porque, de hecho, es un hecho que todos los negocios, pues, y más de ese tipo de entretenimiento, ¿no? Se han visto afectados. O sea, eso no estaba en discusión, ¿no es cierto? De todas maneras, se tenía que haber visto afectado. Entonces, más allá de ello, ¿cuál fue en sí el motivo de este estudio? O sea, entiendo yo, en sí, efectivamente, determinar que el nivel, o sea, el porcentaje, por ahí va un poco el tema. Sabemos que el efecto económico era fatal, digamos, para la mayor parte de las empresas, sobre todo para este tipo de empresas de entretenimiento, pero queríamos identificar qué es lo que había hecho para intentar revertir un poco esta situación. Sabemos el porcentaje de ventas como Señor Perú se fue al piso, no había venta de absolutamente nada. Queríamos identificar más o menos cuál era el ingreso que podía generar cambiando completamente de rubro a esta pollería que han implementado ahora. Se me ocurre, ¿no? ¿Pudo el trabajo tener otro nombre o ustedes se afianzan en que está bien el título, efecto económico en el nivel de ventas? O sea, de acuerdo a todo lo que ustedes concluyeron, ¿están de acuerdo o pudo haber sido por otro camino la investigación o el tema? No sé, se me ocurre. Claro, nosotros le pusimos efecto económico porque queríamos, digamos, abarcar, digamos, varios aspectos, ¿no? Dentro de la economía están todas las herramientas que utilizan para administrar el negocio y queríamos abarcar, o sea, no solamente desde el punto de vista de qué hicieron para cambiarse nada más, digamos, de nombre o de rubro, sino la nómina de trabajadores, cómo es que cambió. Como emprendedor, como empresario, obviamente se vio afectado, al igual que la mayoría de los empresarios acá en todo el mundo, a nivel mundial se podría decir, pero también quisimos identificar cómo de una gran empresa que tenía un alto porcentaje de ganancias, se podría decir, tuvo que reinventarse y sin embargo mantener algunas familias, o sea, solventar económicamente el ingreso de algunas familias, ya sea la de él y la de sus trabajadores, porque como bien lo explicaba, tenía 60 trabajadores, solamente
cuenta con 6 trabajadores. Entonces, de una u otra manera quisimos identificar cómo hizo el cambio y qué tanto ha afectado el ingreso tanto de él como de todas las familias que trabajaban ahí. Ya, ok, listo. Eso es todo, doctor. Gracias. Gracias, Bien, chicas. gracias, Miss. A ver, el trabajo es interesante porque es un trabajo del momento, de coyuntura. De hecho, que hay muchísimas empresas que están afectadas, especialmente las pequeñas. Ese es un tema interesante, pero sí quiero preguntarles qué tipo de diseño ustedes han considerado, ¿no?, en esta investigación. ¿Descriptivo? Descriptiva. Ya. Bien. Y por otro lado, ¿qué es lo más importante que ustedes están priorizando? ¿El despido de las personas que las personas conserven el puesto de trabajo o las pérdidas que la empresa pueda tener? ¿Cuál es lo que más valoran de estos atributos que ustedes acaban de describir? Bueno, personalmente yo creo que es el despido, ¿no? Porque finalmente el ingreso económico de una empresa que ya tiene varios años, digamos, tiene su colchoncito ahí. Entonces, yo creería que lo más importante es el despido o el intentar, digamos, ayudar Mantener, a estas personas que ya eran trabajadores desde hace tantos años. Ok, me parece interesante porque justamente de eso se trata, de que al menos los trabajadores puedan todavía mantenerse con un empleo. Bien, el trabajo está interesante, las felicito a ustedes, ¿no?, por su participación. Muchas gracias. Muchas Gracias. 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 Gracias, chicas, gracias. López Calle y a Zambrano Céspedes que presenten su trabajo. Y ya está. Antes de empezar, quiero hacerles el detalle del tiempo. Ustedes tienen 20 minutos para poder explicar y presentar su trabajo. Adelante. Muy buenos días con todos los presentes. Hoy les vamos a exponer nuestro trabajo monográfico, el cual se titula La influencia del capital humano en la calidad de servicio en el Bazar Mi Gloria en el transcurso del año 2020. Como objetivo general, tenemos que determinar cómo influye el capital humano en la calidad de servicio en el Bazar Mi Gloria en el año 2020. Como objetivos específicos, identificar la influencia de los planes de capacitación en el Bazar Mi Gloria en el año 2020 a través de la información bibliográfica. Conocer la experiencia en atención al cliente a través de la base de datos de los recursos humanos del Bazar Mi Gloria en el año 2020. Identificar los incentivos laborales que brinda el Bazar Mi Gloria para mantener un grado de satisfacción en su capital humano. Identificar los protocolos de seguridad y salud con el que cuenta el capital humano del Bazar Mi Gloria en el año 2020 mediante los registros de prevención. Bien, es importante comprender que el talento humano es imprescindible en toda organización. Con el paso de la historia, los directivos se han dado cuenta que uno de los factores más importantes es el capital humano. No se puede llegar a ser una empresa exitosa sin tener el capital humano idóneo para asumir el reto de brindar un servicio de calidad. Se necesita un personal capacitado y además muy comprometido con el trabajo al cual se va a dedicar. Esto para garantizar un servicio adecuado. Según Álvarez, en su investigación Capacitación al Capital Humano y su efecto en el rendimiento laboral de las empresas chilenas, tuvo como fin encontrar la relación que existe entre la variable capital humano y rendimiento laboral, donde llega a afirmar que incentivar el talento humano y recibir nuevas ideas es bueno para promover mejores oportunidades en el mercado. Otro de los puntos es la calidad de servicio, que debe ser observada en múltiples dimensiones y debe encaminar a cumplir con las expectativas de los compradores. Se conoce también que esta es una parte muy importante para la prestación de un servicio o salida de un bien, ya que si el cliente sale satisfecho, esta vendría a ser una ventaja competitiva para la organización. En el Bazar Mi Gloria es un establecimiento que tiene ya muchos años de fundación en la ciudad de Sullana, donde ha ido adquiriendo un cierto prestigio y valor para sus clientes. Sin embargo, en la actualidad donde existe mucha competitividad, está en la necesidad de implementar estrategias para reinventarse e ir mejorando factores que se vean reflejados en sus objetivos empresariales.
Bien, aquí tenemos el capítulo 1 con la variable capital humano. Para comprender bien lo que es importante en el capital humano, se debe conocer ciertos conceptos de pensadores como William Petty, quien interpretaba la riqueza humana como uno de los factores más productivos de los recursos de la naturaleza. Asimismo, Adam Smith aportó a este estudio calificando al capital humano como un recurso de alto rendimiento. Además, él afirmaba que los seres humanos somos factores de principal desarrollo económico, no solamente con las empresas, sino también con que este trabajo humano conllevaba una riqueza hacia los países. Sin embargo, quienes logran consolidar de manera formal la teoría de capital humano son Jacob, Theodore y Gary Becker. El inicio más relevante en esta investigación es el proceso educativo, en donde el individuo logra transformar y de algún modo tiende a desarrollar sus capacidades y habilidades para conseguir de ello un logro en el futuro. Y por último, tenemos a González, quien define el capital humano como el valor económico que procede de la formación y experiencia de un trabajador. Aquí tenemos la importancia del capital humano. Para poder considerar importancia del capital humano existe una cierta discrepancia con el concepto de lo que es la capacidad humana, lo que viene siendo un proceso que ha ocasionado la implementación rigurosa en los empleos. Esto quiere decir que las empresas buscan un capital idóneo y luego contribuyen según su talento y potencial para que se desarrollen las actividades según el puesto que se les ha otorgado y de esta manera tengan un mejor comportamiento en el puesto, ¿no? También es importante señalar que las habilidades y capacidades que posee el ser humano es de manera innata, ya que estas representan un recurso que tiene una empresa destinado a aumentar su productividad y competencia de los trabajadores. Ahora tenemos las características del capital humano. En realidad, el propósito y las características del capital humano es generar una riqueza en la economía, ya bien sea una empresa privada o una empresa pública, puesto que estas son las causas más importantes que generan un desempeño. Según Raquel, en el año 2011, tiene las principales características que son las siguientes. Primero tenemos que el bienestar humano es parte de la inversión en el conocimiento, puesto que es un factor decisivo. Esto hace referencia a que las personas somos educadas con un aspecto específico y que nos podemos llegar a desenvolver de manera fluida y esto conlleva a un éxito humano, por ende al bienestar social. Como segundo punto tenemos las capacidades obtenidas por las personas son primordiales en cuanto al proceso y avance económico. Es decir, que si una sociedad o individuo no apuesta por la educación, las capacidades, su conocimiento o su propia formación, esto se verá fuertemente reflejado en un futuro como el deterioro o la falta de disciplina, de conocimientos o de habilidades para obtenerse en un puesto de trabajo. Luego tenemos el conocimiento se forma en las organizaciones, universidades o laboratorios. Aquí es importante conocer que los conocimientos técnicos se pueden atribuir en licenciaturas, laboratorios, universidades, maestrías, etc. Y por último, el conocimiento se forma por medio de la familia, las instituciones educativas, los cargos de empleo y finalmente es utilizado para producir bienes y servicios. Aquí es importante comprender que los valores y comportamientos son muy importantes para el crecimiento humano. Otro punto a tratar dentro del capítulo número 1 son los factores del capital humano. En realidad, hoy en día las empresas compiten de forma constante por la búsqueda de un eficiente capital humano, ya que este se ha transformado en una parte muy difícil de medir y además de asegurar, puesto que cuidar el recurso humano es de vital importancia para mantenerse en el mercado. Tenemos aquí entre los factores del capital humano como primer punto, la empresa debe preocuparse por buscar el mejor capital humano y motivarlo a través de estrategias incentivadoras. Pueden ser programas de compensación, premios, entre otros, ¿no? Que esto mantendrá motivado al capital humano. Luego tenemos que tomar decisiones, establecen objetivos y ayuda a que todos logren una sola dirección junto con la empresa. Es importante también mantener capacitado al capital humano para que se desarrollen profesionalmente. Y por último, tener en cuenta el desarrollo y crecimiento del capital humano para impulsar al mercado de la empresa. Nuestro segundo capítulo tiene la variable calidad de servicio.
Según Juran, atribuye que la calidad de servicio nace del propio significado del término de calidad, lo que hace referencia a que las necesidades y expectativas del cliente son conocidas también como competencia. Para abordar de esta definición, es indispensable realizar las siguientes precisiones, que se dan en dos clases. Pueden ser los bienes tangibles o intangibles. Los bienes tangibles son aquellos que se conocen como productos y físicamente tienen una solidez de materia, como por ejemplo la compra de un cepillo, ¿no? Donde se cubre la necesidad del cliente. Y los bienes intangibles son aquellos que se conocen como los servicios, que van más o menos orientados a cubrir alguna carencia o problema del consumidor, ya sea un servicio de electricidad o un servicio técnico. Aquí podemos decir que la calidad de servicio es básicamente satisfacer las necesidades del cliente con los requerimientos que éste exige. Por ello es importante contar con protocolos para evitar sorpresas desagradables en un futuro. Tipos de calidades de servicio. Tenemos la calidad como excelencia, que hace referencia a que las organizaciones deben conseguir un mejor resultado en cuanto a su servicio que brinden. Por eso es importante que ellas mismas se permitan saber dicha calidad que están brindando. Luego tenemos la calidad como acuerdo a las determinaciones. Es fundamental en este punto detallar y estandarizar las normativas de producción, ya que de este tipo se va a obtener las compensaciones y las posibles fallas que puedan existir en un futuro en cuanto a calidad. La calidad como un valor es donde las organizaciones consideran la eficiencia interna y también la efectividad externa. Asimismo, satisfacer al cliente qué es lo que requiere del producto o servicio. Y por último, tenemos la calidad para satisfacer las expectativas del consumidor. Se basa en lo que piensa y opina el cliente. Esto es muy importante para reconocer qué es lo que se necesitan los consumidores y qué es lo que se debe cambiar en una atención. Otro punto son las características del servicio. Según Thomson, las características fundamentales del servicio son intangibilidad, que son características que se perciben al servicio, pero que no se pueden probar. Esto cierta una cierta incertidumbre en los consumidores, ya que ellos necesitan obtener del producto para saber qué tan buena es la satisfacción. Heterogeneidad. Hace referencia a que son los servicios que se brindan el uso de un talento humano, es decir, que pone en juego las diferencias, los diferentes aspectos que se evalúan para el cliente, en el cual participa la entrega y la producción. Aquí tenemos, por ejemplo, la educación. Inseparabilidad es el término, como el término lo señala, esta característica se trata de los bienes que se producen y venden al mismo tiempo, es decir, que requieren tanto de la persona que lo ofrece como del que lo consume. Aquí puede ser la comida rápida. Y en carácter imperdurable o perecedero están las características de servicio que se les conoce como las que no se aplican para guardar en almacén. A eso nos referimos como los tiempos, las horas o los minutos, en donde se logra invertir un tiempo para el cliente, que atribuye un cierto valor al servicio, como por ejemplo la atención a un doctor. Si bien es cierto, si un paciente no logra llegar, este tiempo es una pérdida para quien tiene el carácter de atender. Bien, tenemos aquí los indicadores de calidad. Según Benavides en el 2017, dice que los indicadores de calidad nos aportan una ayuda a reconocer el desempeño de un proceso, la calidad de servicio, como también la calidad de las empresas y sus preocupaciones, que les permite ejercer un mayor control con las innovaciones y evoluciones. En un artículo publicado en el 2017, considera que los indicadores de calidad más relevantes son los siguientes. Por ejemplo, son viables, los que ayudan a tener un dato de forma más eficiente, donde se obtiene parte de los costos de manera rentable y un uso eficaz de los recursos. Son válidos porque es apropiado para establecer los aspectos que están relacionados con la calidad. Comparable porque hace operable la unión entre el tiempo y los productos. Y cuantificables porque son aquellos que se calculan. Y por último, relevantes, que es donde las empresas establecen un determinado análisis y recopilan datos adecuados para demostrar dónde es pertinente mejorar para tener una buena calidad y observar dónde es factible realizar ciertas correcciones para obtener una calidad en la organización. Bien, ahora continuando con la sustentación de nuestro trabajo monográfico, les explicaré el capítulo 3, que es el capital humano en la calidad de servicio. Como primer punto, tenemos la relación que existe entre el capital humano y la calidad de servicio. Nos hemos basado en 4 criterios.
El primer criterio dice, se le conoce como calidad de servicio al nivel de excelencia que una organización ha adquirido con sus clientes. ¿Esto qué quiere decir? Es el producto que se ha obtenido del trabajo constante en el grado de satisfacción por parte del capital humano con sus clientes. Como segundo punto tenemos, el servicio al cliente es importante porque gracias a ello se logra el crecimiento de la empresa. Si bien es cierto, es importante que nuestros clientes salgan satisfechos de nuestros establecimientos, pero aún más, es mucho más importante que estos regresen a nuestro establecimiento por alguna otra compra, y mucho mejor cuando nos recomiendan con nuestros conocidos, porque se generarán muchas más ventas y habrá un crecimiento notable en la organización. Como tercer criterio tenemos, es importante saber que la calidad de servicios de una empresa radica en la actualización e innovación de sus productos. Aquí quiero mostrar explicar un ejemplo de, antiguamente tú ibas a un restaurante y esperabas que el mozo saque su papel y su lapicero para recién tomar tu pedido. Y actualmente no es sorprendente que con tan solo un clic tu pedido ya esté en cocina. O en caso sea en este caso en el bazar, ya esté directo en el almacén. Mejorando así sus procesos y acortando el tiempo, ya que es un factor que actualmente el cliente lo valora demasiado. Y como cuarto criterio tenemos la competitividad de la empresa se logra a través del mejoramiento constante dentro del mercado. Es muy importante que el área de recursos humanos emplee estrategias las cuales creen ventajas competitivas con nuestra competencia. Y una de ellas sería contar con un capital humano altamente capacitado. Como segundo punto tenemos la calidad de servicio, motivación del capital humano. Delgado señala que las empresas con el pasar de los años han realizado trabajos relacionados con encaminar la calidad de sus procesos, estrategias y generando planes para establecer objetivos que conlleven al sustento del mercado. Por eso es muy importante que el colaborador sea capacitado para atender al cliente desarrollando estrategias de alta calidad. Además, sabemos que contar con un capital humano es muy importante, ya que es un componente clave para obtener los objetivos desarrollados por la organización. El servicio al cliente. ¿Qué es el servicio al cliente? Es la acción que se realiza para orientar y adquirir la satisfacción de nuestros clientes. Por lo tanto, aquí es muy importante que exista una cultura organizacional en la empresa, ya que esto es la esencia la cual los trabajadores se desarrollarán y podrán desempeñarse hacia los clientes. Un ejemplo claro es aquí que actualmente desde el plano de cliente valoramos mucho el valor agregado que en el trato que te brinde un colaborador en dicho establecimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Mantener una relación la cual familiarice al cliente con tu empresa y de tal manera fidelizar a tus clientes a través de un servicio de calidad. Otro punto es los errores en la calidad de servicio. Hemos establecido 4 errores según comilla. El primer error, capacitar solamente a los vendedores. Actualmente sabemos que las empresas deben contar con un protocolo desde la llegada a tu establecimiento. Por lo tanto, es importante que desde la persona que te toma la temperatura te salude con un buen trato, como el buenas tardes, o cuando finaliza tu compra, un gracias, regresa pronto, que son pequeños detalles que como cliente valoramos demasiado. Como punto 2 tenemos no tener en cuenta las principales preferencias, necesidades y gustos particulares del cliente. Es muy importante que tú conozcas lo que tu público objetivo realmente desea. Por ejemplo, en mi caso, si yo vendo ropa para señoritas, pues no les voy a ofrecer vestidos para personas adultas de 60 años. Pues no, porque si bien es cierto, van a acudir a tu tienda, pero les causa una incomodidad no encontrar lo que ellas están buscando realmente. Como tercer punto tenemos hacer esperar al cliente. Este es un error muy grande que cometen los establecimientos, ya que ahora el tiempo es muy valorado por parte de los consumidores. Si bien es cierto, puede existir un trato muy amable, pero si, así como lo dije anteriormente, si todos los trabajadores no están capacitados a trabajar al mismo ritmo, entonces no va a haber unos procesos optimizados. Y como cuarto error tenemos uno de los errores principales de las empresas es la escasa capacitación en perfeccionar la calidad de servicio. Y aquí quiero resaltar lo que es en el Bazar Mi Gloria, ¿no? Que como las empresas mayormente que son direccionadas por los mismos dueños,
Estos muchas veces no se encuentran en la capacidad y no tienen las habilidades de poder direccionar a sus colaboradores de acuerdo a cómo el mercado lo necesita. Como cuarto capítulo tenemos la calidad de servicio del Bazar Mi Gloria. La filosofía, según López, establece que la filosofía en una organización es muy importante, ya que existen diferentes formas de competir con otras empresas que guardan relación, puesto que lo ideal es que la organización se preocupe por ofrecer un servicio o producto mucho mejor que la competencia. Siempre he pensado que la filosofía es la esencia de la organización, por lo tanto, esta se debe transmitir a los colaboradores para que ellos asimismo la transmitan a los clientes y puedan brindar un servicio de calidad de acuerdo a la misión, visión y valores. Así como lo dijo mi compañera, el Bazar Mi Gloria es una empresa familiar que tiene mucha tradición. Terminando, les quedan 2 minutos de su tiempo. Sí, ya. Y es muy importante que la misión, la visión no quede solo en líneas, sino que asimismo la cumplan y trabajar bajo los valores que estos se establecen. La calidad de servicio en el Bazar Mi Gloria. Para que una empresa logre el éxito dependerá de las destrezas, habilidades y conocimientos del capital humano, es decir, el desarrollo de sus capacidades, y esto permitirá constituir un grupo de las posturas medulares que diversifica a la empresa de sus competidores. Y finalmente, así como lo mencioné, el Departamento de Recursos Humanos está en la necesidad de establecer estrategias y de esta manera lograr una ventaja competitiva, llegando al éxito brindando un servicio de alta calidad. Y por último, tenemos las siguientes conclusiones. El capital humano es un término usado en las ciencias económicas y que ayuda en el crecimiento de la producción en las empresas, gracias a la calidad del grado de formación que tienen las personas involucradas. A partir del uso técnico del capital humano, podemos decir que este es el conjunto de talentos humanos que mantiene una organización. Asimismo, mientras más capacitado sea, tendrá un eficiente éxito en el mercado. Cuando hablamos de calidad de servicio, está muy ligado al cliente, ya que actualmente se busca adquirir productos y gozar de servicios de una alta calidad. La calidad de servicio que esperan los clientes o usuarios se encuentran orientados a satisfacer sus necesidades a través de una buena atención que implica la amabilidad e información atractiva. La calidad de servicio de una empresa va a depender del capital humano, ya que sin ello no se podría brindar un servicio rentable que esté acorde a las exigencias del mercado. El mejoramiento continuo de la productividad de una empresa es fundamental para el incremento de la calidad de servicio. Por ende, el capital humano debe capacitarse constantemente. Y por último, el capital humano debe extender sus habilidades, destrezas y capacidades para cada colaborador, ya que esto permitirá una mejor atención y eficiencia en la productividad del mercado. Así como también el Bazar Mi Gloria, pese a tener una posición relevante en el mercado, debe tomar en cuenta la importancia del capital humano, ya que esto permitirá un servicio de calidad para optimizar su capital financiero. Gracias. Vamos a la ronda de preguntas. Miss Paola, por favor, su intervención. Sí, buenos días. Bueno, un tema que lo hemos hablado tantas veces en clases, ¿no? Ustedes que han tenido, o yo en todo caso, el gusto de haberlas tenido como alumnas. No cabe duda, pues, ¿no? Yo creo que nadie lo discute, nadie ni siquiera lo piensa 2 veces acerca de qué importante es para ofrecer un buen servicio al cliente, tener gente realmente dentro de la empresa con esa visión orientada al servicio. Es decir, que el capital humano que yo tengo contribuye a esto. El que brinda el servicio, como yo siempre digo, no es la mesa, no es la computadora, no es el proceso, no. El que brinda el servicio es la persona, el trabajador que está contratado dentro de la organización. Entonces, me llamó algo la atención, chicas. Miren, ustedes han hecho su trabajo porque ponen aquí en el año 2020, o sea, este año, ¿no? Y este año, como ustedes muy bien lo saben, así ya no querramos hablar del tema, porque hasta yo tampoco no quiero hablar, pero tenemos que hacerlo, es un año COVID-19. O sea, ni hablar, ni vuelta que darle. Entonces, no lo han considerado, me parece, ese aspecto dentro del trabajo. Primero quiero preguntar por qué. Porque ya estamos ahorita, ¿qué mes estamos? Agosto, ¿no? Entonces, esto se dio desde ya marzo, ¿no? Entonces, pienso que ha debido de estar bien marcado ahí en el trabajo. Ese es un punto. Y el otro que tiene que ver con esto. ¿Y por qué se los digo que debe estar enmarcado en el trabajo? Porque ¿no creen ustedes que ahora, en agosto 2020, ¿no? Hablar de motivación al trabajador, hablar de capacitación hacia el trabajador,
hablar de destrezas, de habilidades. ¿No creen ustedes que todo esto tiene mucho que ver con cómo yo he cambiado mis estrategias acerca de esta pandemia, ¿no? Del COVID-19. O sea, ¿cómo yo voy ahora a motivar a mi trabajador? Pregunto yo. ¿Voy a motivarlo igual que el año pasado? Porque mi trabajador ya es otro, ¿no es cierto? Mi trabajador hoy día está enfrentando otras circunstancias. Por ejemplo, nosotros como docentes les ofrecemos un servicio a ustedes, ¿correcto? Ya. Yo como docente, ¿estoy enfrentando lo mismo a lo que me enfrenté el ciclo pasado? No, ¿verdad? En mí ya está funcionando el tema de que de la preocupación, la depresión, la ansiedad. O sea, en mí digo como ejemplo, ¿no? En general. Entonces, hoy en día, para hablar en una organización en agosto 2020 o 2020, si quieren llamarlo así, para hablar de capacitación, de motivación, de liderazgo, de habilidades, tengo que tener en cuenta bajo qué o a qué cosas se está enfrentando hoy día el trabajador, ¿no? Ese tema de tanta incertidumbre. Tengo un trabajador estresado, tengo un trabajador preocupado, ¿no? Tengo un trabajador que de repente en casa, que estás, por ejemplo, que está haciendo teletrabajo, nosotros. Entonces, quería un poco que me ubiquen en ese aspecto. Sí, Miss Paola, sino que como dijimos que nos pidieron que cortemos un poco, sí, eso es lo que se me olvidó recalcar, ¿no? Que a través de programas y motivaciones laborales hagamos sentir al trabajador bien y subirle la autoestima al momento de ellos enfrentar las malas situaciones, por así decirlo, que se van a presentar, ya que no van a ser igual que las que antes tenían. Por eso es importante que el capital humano, los trabajadores, ¿no?, estén preparados moralmente para poder enfrentar estas situaciones. Y también desde el plano del trabajador, personalmente yo he trabajado en esa tienda y lo que pude percibir ahí es de que no existe una motivación, así como cuando te dicen, ¿no? Felicitaciones, eres el vendedor del mes, o felicitaciones, has sido la colaboradora con mucho más ventas, ¿no? Entonces son pequeños detalles que desde el plano de trabajadores nosotros valoramos mucho. Entonces yo percibí esa problemática, la viví, ¿no? Que sé que no existe en ese bazar. Entonces sería bueno que ellos implementen este tipo de estrategias para contar con unos trabajadores motivados a desempeñar bien su trabajo. Ya, ok. Buenas, también disculpe, Sí, también la empresa debe proponer la idea de que todos vayan encaminados al cuidado de tanto del trabajador como de la empresa y de quien está llegando a consumir, ¿no? La idea es de que la empresa logre poner un objetivo en dirección al cuidado del mismo trabajador y de la empresa, ¿no? Para que el trabajador sienta esa motivación de estar en una empresa donde se preocupen por ellos, donde hayan cuidados, exista cierta seguridad que te brinde a ti esa posibilidad de decir, no, estoy en una empresa que me motiva a seguir aquí porque cuida de mí, cuida de las personas que vienen a comprar, cuidan de todos estos puntos que son en realidad muy importantes y nosotros los ponemos como que para que ellos pongan ese tipo de estrategias, ¿no? Que sean un poco más cuidados, más cuidadosos en ese aspecto. Ok, gracias. Bien, entonces, el tema es interesante. Han utilizado ya nuevos conceptos en la gestión de recursos, como es el talento humano. Últimamente también mencionaron del capital humano, que son las categorías que en este momento se vienen utilizando, ¿no? Y calidad de servicio. Bien, calidad de servicio en este momento es importante también. Debo preguntarles, en primer lugar, ¿cuál es el diseño de investigación que ustedes plantean para este trabajo? ¿Cuál es su diseño? Investigación descriptiva. ¿Cuál de las dos variables ustedes valoran más, dadas las circunstancias, ¿no?, de coyuntura? Si valoran más el tema de la calidad o del talento humano, ¿cómo, si tuvieran que elegir digamos, un orden, en qué grado de importancia lo consideran? Particularmente yo pondría en primer lugar a la variable de capital humano, ya que de esta depende
cómo se desempeñe o de qué manera se brinde un servicio, ¿no? De estas depende, de los colaboradores principalmente depende el grado de excelencia que se brinde un servicio o se venda un producto. Los felicito, en realidad el trabajo está bien interesante. Probablemente pues lo lleguen a desarrollar más adelante. Muy bien, muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias.